Shh, silencio. Escucha. Negra y criminal. Todos los seres que respiramos conocemos el miedo. El miedo a que nos pase algo, el miedo a morir, el miedo incluso a perder la razón. Todos los seres necesitamos el miedo para vivir. Y sin embargo, siendo una sensación tan universal, nadie ha podido llegar a saber nunca cómo otro vive y siente el miedo. ¿Grita mi miedo igual que el tuyo? ¿Se comporta igual? Seguramente el único modo de conocer algo así sería internándonos en el corazón de cada ser y observar cómo tiembla, cómo llora, cómo se esconde y cómo grita cada corazón con el miedo. ¿No crees? Pero eso es algo que no podemos hacer, al menos por ahora. Lo que sí podemos hacer es internarnos en nuestro propio miedo, del mismo modo que se ha hecho a lo largo de los siglos, contándote una historia de terror. ¿Te atreves? La ficción. Mona León Siminiani. La primera historia que te vamos a contar es una historia clásica, porque en ellas el miedo siempre tiene un tinte especial, como extraordinario. Y siempre que lo extraordinario aparece en nuestras vidas, el miedo toma las riendas de la situación. Nuestra imaginación puede estar poblada de sucesos extraordinarios, pero cuando intentamos comunicarlos, es muy posible que nos encontremos con un nuevo miedo. ¿Y si todos piensan que estoy loca o loco? Que se añade al que ya sentíamos. Cuando eso ocurre, estamos total y absolutamente perdidos. Y eso sí que da miedo. Juicio por asesinato, de Charles Dickens. Una adaptación de Negra y criminal. Hace muchos años, o muy pocos, en realidad no importa, se cometió en Inglaterra un asesinato que llamó mucho la atención por su especial brutalidad y ensañamiento. Cuando se descubrió el cadáver, no recayó ninguna sospecha sobre el hombre que luego fue llevado a juicio, y desde luego en ningún momento se hizo pública la identidad del asesino. Al menos, no antes del juicio. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡He dicho que guarden silencio! Un momento. No es aquí donde empieza todo. No, empieza mucho antes. Y además es imprescindible dejar claro este punto, porque es esencial en mi historia. Como decía, los periódicos no dieron referencia alguna del asesino. No hubo fotos, perfiles ni descripciones. Resulta esencial tener en cuenta este hecho. De hecho, las primeras crónicas se centraban más en el descubrimiento del cadáver en un dormitorio y en la descripción detallada de este dormitorio, donde la víctima fue hallada en medio de un gran charco de sangre sobre la cama, con múltiples puñaladas en el pecho y un corte transversal que le atravesaba la garganta de lado a lado. Uf. A ti también te ha dolido, ¿verdad, Derrick? Será mejor dejar de leer. Baja de la cama, Derrick, que la acabo de hacer. Pero entonces ocurrió algo. Cuando dejé el periódico, tuve un destello. Una sensación. O un impulso. En realidad, no sé cómo llamarlo. Tuve la impresión de que el dormitorio del hombre asesinado pasaba a través de mi cuarto como si alguien pintara un cuadro sobre la corriente de un río que atravesara mi habitación y en ese cuadro estuviera pintado el otro dormitorio, el del muerto. Con su cadáver en tu cama. Fue algo instantáneo y pasó en un segundo, pero me pareció tan real que suspiré aliviado cuando comprobé que sobre mi cama no había ningún muerto. Vamos, Derrick, baja de ahí. Desconcertado aún por la impresión, me dirigí a la ventana para tomar aire. Pareces una colegiala impresionable, Charles. Entonces vivía en una casa que daba a Piccadilly. Siempre me ha gustado el movimiento de la ciudad.
Era una preciosa mañana de otoño y la calle estaba alegre y bulliciosa. Soplaba el viento y al mirar afuera observé que una ráfaga levantó un montón de hojas caídas y formó con ellas una columna espiral. Cuando la columna cayó y se dispersaron las hojas, vi a 2 hombres en medio de la plaza que caminaban uno detrás de otro. Pero no caminan de modo normal. El primero, un hombre menudo, iba unos pasos por delante del otro y de vez en cuando se volvía nervioso mirando a su perseguidor. Este tenía la cara inusitadamente gris y seguía al hombre menudo con la mano derecha levantada en gesto amenazante. ¿Le está apuntando con una pistola? Pues no lo podía ver a esa distancia, pero era una escena violenta y llamativa. Un gesto tan amenazante en un lugar tan público y sin embargo... Nadie más parece verles. Los 2 hombres seguían su camino entre la gente con una suavidad que no resultaba coherente con la acción de caminar sobre una acera. Ninguna otra persona les cedía el paso, nadie les tocaba o siquiera les miraba. Era como si no estuvieran allí. Y entonces, de repente, cuando pasaban justo por delante de mi ventana, ambos miraron hacia arriba y clavaron sus ojos en mí. Durante unos terroríficos segundos me miraron hasta que... ¡Corre la cortina, córrela! Pero a pesar de encontrarme oculto tras la cortina, no podía liberarme de sus rostros, de sus miradas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué te miraban? No lo sé, de verdad que no lo sé. No lo sé. De veras que no lo sé. Stop. No conté a nadie el episodio de los 2 hombres de Piccadilly. Mary siempre dice que para ser empleado de banca tengo más bien la imaginación de un escritor de novelas y no tenía ganas de ser objeto de sus burlas durante meses. En pocos días yo mismo empecé a dudar de que hubiera ocurrido en realidad. Es cierto que tengo una mente impresionable y con cierta tendencia a la exageración. Además, ¿cómo podía pretender haber visto al asesino y a su víctima si ni siquiera se habían publicado fotos de... ¿Has oído eso? ¿Hay alguien ahí? Pero no había nada ni nadie. Verdaderamente empezaba a pensar que mi imaginación se estaba pasando de la raya con sus... Ahora sí, para la música. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Charles, ¿qué te pasa, vecino? Oh. Ay, Mary, solo eras tú. Hombre, gracias. Yo también me alegro mucho de verte. ¿Y quién iba a ser sino yo? Nadie. ¿Quieres una copa? Ay. ¿Cómo has entrado? Pues sí a lo primero, y con las llaves lo segundo. Por cierto, creo que la copia está mal. Me ha costado mucho abrir. ¿No tenías hoy una cita? Por eso he pasado por aquí antes de subir a mi casa. ¿Qué os pasa a los hombres, Charles? ¿Me lo puedes explicar? Me fui a la cocina para tratar de tranquilizarme. Mary hablaba desde el salón, pero su voz me llegaba como un murmullo muy lejano. Me alegraba de estar preparando ese brandy para Mary y de tomarme yo otro, ya de paso. Lo necesitaba. Le di un pequeño trago y salí de nuevo al salón un poco más repuesto del susto con las 2 copas en sendas manos. Me tengo que ir a trabajar. Y lo peor Pero cuando es que levanté la vista para mirar a Mary... Pero él no estaba escuchando. Charles, ¿estás bien? Allí estaba el primer hombre, el hombre menudo de Piccadilly, justo detrás de Mary.
¿Pero qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma. Tenía un aspecto infame y una horrible raja supurante le atravesaba el cuello de lado a lado. Sus ojos. Sus ojos estaban clavados en mí como si... Charles, ¿me estás escuchando? Has tirado las copas. Se quedó parado a escasos centímetros de la nuca de Mary durante unos segundos. Luego, sin apartar su mirada ansiosa de mí, caminó lentamente hacia la puerta. Yo lo seguí con la mirada hasta que el hombre desapareció por el pasillo. Síguele. ¿Qué pasa ahora? ¿A dónde vas? Pero cuando llegué no había ni rastro del hombre. Mira, ya he tenido suficientes desplantes por una noche. Me voy a mi casa. No puedes quedarte solo. No, Mary, no te vayas, por favor. No me dejes aquí solo. Puede volver en cualquier momento. Muy graciosa tu broma. Limpia ese desastre, anda. Te veo mañana. Tranquilo, no va a volver. Tranquilo, ya verás. No va a volver, ¿verdad? Pero esa noche no pude dormir. No va a volver, tranquilo. ¿Qué ha sido eso? Tranquilo. Tranquilo, de verdad. Tranquilo. 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 Tienes la imaginación de un escritor de novelas. No, déjame en paz. Quiero que me mires, Charles. ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Muy graciosa tu broma. Recuérdame, Charles. Recuérdale a él, a mi asesino. No, vete. Charles, despierta. ¡Despierta! No, Tranquilo, no. tranquilo, Charles. Soy yo, Mary. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Tranquilízate, has tenido una pesadilla. Estabas gritando, te he oído desde mi casa y me ha asustado, así que he entrado. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando, Charles? No lo sé. Esos ojos, ese hombre. ¿Qué hombre? No se lo digas, no te va a creer. ¿De qué hombre hablas? No sé, supongo que solo ha sido una... ¿Qué es eso? No es nada, solo es el timbre de la puerta. Charles, de verdad, me estás empezando a preocupar. Espera un momento, voy a abrir. No te vayas, no me dejes aquí. Solo voy a abrir la puerta, no pasa nada. Déjala ir, si no va a pensar que estás loco. Ahora mismo vuelvo. Sí, está bien, sí. No puedes contarle nada, ¿eh? No. Todo esto es solo producto de tu imaginación, como yo. Sí. Has tenido una pesadilla, no es más. Sí. Ya vuelve. Ni se te ocurra hablarle del hombre del cuello cortado, ¿eh? No. ¿Con quién hablas? Con nadie. Era el cartero. Traía una notificación de los juzgados. ¿De los juzgados? Déjame verla. ¿Qué es? ¿Qué dice? Me citan para que forme parte de un jurado criminal. ¿En serio? Déjame ver. Tienes que presentarte en el Old Bailey. Debe ser un caso de asesinato. No pienso ir. ¿Cómo que no? Si te citan, tienes que ir. ¿Puedes conseguir algo que te exima? Supongo que no. No pone por qué caso es. Tú sabes qué caso es. Me parece que vas a tener que ir. Me parece que sí. El día designado fue una mañana fría del mes de noviembre. En Piccadilly había una niebla densa y oscura que se volvió claramente negra en los alrededores del tribunal. El hombre del cuello cortado no había vuelto a aparecérseme desde aquella noche, y yo tenía la esperanza de que todo hubiera sido una mala pasada de mi imaginación. Tiene que ser eso. Disculpe, en esta carta me han citado para... Déjeme ver. ¿Es usted el señor Thompson? Sí, Acompáñeme, por favor. fui conducido hasta la sala. Abran paso, por favor.
Atrás. Estaba abarrotado de gente. Atrás. Siéntese allí. Tomé asiento en el lugar designado para los jurados y miré a mi alrededor entre el gentío. Poco después entró el juez y tomó asiento. ¡Silencio! Comienza la sesión. Alguacil, lea la lista de los jurados. Y hagan pasar al acusado. Matthew Cameron. Brandon Brown. El alguacil recitó los nombres, pero los cientos de ojos presentes en la sala estaban clavados en un solo punto: la puerta por la que había de entrar el acusado. Finalmente, la puerta se abrió. Y entonces... Pero ese hombre no es... Le vi. ¡Silencio! Era él, el segundo hombre que había visto en Piccadilly, el que levantaba su mano amenazando al hombre del cuello cortado. Tuve el impulso de salir corriendo de la sala. El hombre miraba a un lado y a otro con los ojos inyectados de ansiedad, pero cuando llegó a mí me clavó su mirada llena de pavor. Charles Thompson. Charles Thompson. Ese eres tú, contesta. Presente. El acusado se agitó violentamente y sin dejar de mirarme por un segundo, habló al oído de su abogado con gestos muy apresurados. El abogado me miró un momento y... Señoría, mi cliente solicita la recusación de un miembro del jurado. Señoría, la petición es completamente irregular. Pido su desestimación. ¿De qué miembro se trata y qué razones aduce el acusado? ¿Letrado? No conoce su nombre, señoría, pero se trata del caballero sentado en el extremo izquierdo de la banca. ¿Eres tú? Levántese el jurado. Levántate. ¿Cómo argumenta el acusado la petición? El acusado volvió a murmurar en el oído de su abogado. Señoría, mi cliente está convencido de que si ese hombre permanece en el jurado, su causa no tendrá ninguna oportunidad. Yo temblaba aterrado. Entonces, aquella escena en Piccadilly había ocurrido realmente. Ese hombre me conocía como yo a él. Se desestima la petición. Alguacil, prosiga con la lectura. Lauren James. Volví a sentarme. John Morris. 2 horas más tarde, me eligieron presidente del jurado. Alfred Hitchcock. Por eso estás aquí. Frederick Para Hoover. él, tú eres el encargado de que se haga justicia. Jeremy Wells. Evan Alexander. Durante los siguientes días se presentaron pruebas de cargo. La defensa argumentó que el acusado era amigo de la víctima, tratando de demostrar que no existía móvil económico ni sentimental que justificase el asesinato. La verdad es que la falta de pruebas en contra del acusado estaba inclinando el proceso a favor de un veredicto de inocencia, y esto me estaba poniendo muy nervioso. Sentía que el hombre asesinado se me había aparecido para hacerle justicia, y cada vez estaba más lejos de conseguir mi propósito. ¿Y si solo fue un producto de tu imaginación? ¿Y si no se te apareció? No sabía qué hacer. La cuarta noche volvía solo a la London Tavern, donde nos habían albergado a todo el jurado en una misma sala. ¿Y si este hombre es inocente, Charles? Echaba de menos el sarcasmo de Mary, que era capaz de sacarme de mí. Me quedé paralizado. Noté un calor húmedo en el cuello, un fuego que me impedía respirar. ¡En tu espalda, Charles! Me volví rápidamente. Allí estaba, su cara a 3 centímetros de la mía, sus ojos inertes clavados en los míos y su cuello cortado, embadurnado de sangre. Si el muerto hubiera tenido aliento, lo hubiera sentido en mis propias mejillas. ¿Qué haces? ¡Vete de aquí! Pero no podía despegar los pies del suelo. De repente, el espectro miró a un lado. Lentamente levantó su mano derecha. De ella colgaba una cadena con un reloj antiguo de bolsillo manchado de sangre. ¿Qué es eso? ¡Charles, vete! ¡Corre! ¿Se encuentra usted bien? Sí. Yo que usted me cambiaría la ropa. Tenemos que estar en la sala en 20 minutos.
Me miré y vi que había dormido vestido con la ropa del día anterior. No recordaba nada. Con suerte, hoy podremos volver a casa. A no ser que ocurra un milagro, parece bastante claro que este hombre es inocente. Fíjate, yo que pensaba al principio que era el asesino. Me fui rápidamente a la ducha, desconcertado aún por mi pesadilla. O quizás no era una pesadilla. Comienza la sesión. Comienza el turno de la defensa. Letrado, por favor, proceda. No puedes dejar que este hombre se salga con la suya, Charles. No había terminado de pensar esto con una cierta ansiedad cuando un ayudante se acercó rápidamente a la banca de la fiscalía y murmuró algo. Hubo un revuelo y el fiscal se levantó con decisión. Señoría, nos ha llegado una prueba de última hora que quisiéramos presentar. Protesto, señoría. El inventario de pruebas está... Ha aparecido esta mañana, pero creemos que es de suma importancia para el proceso. Veamos la prueba, fiscal. El fiscal mostró al juez y a toda la sala una bolsa de plástico. Es un reloj de mano perteneciente a la víctima con restos de su sangre y las huellas del asesino en él. El reloj está parado a las 11:43, la hora en que presuntamente fue cometido el asesinato. ¿Cómo ha llegado hasta su poder? No lo sabemos, señoría. Una fuente sin identificar lo ha dejado esta mañana en una comisaría de policía. ¿Tú? ¿Lo entregaste tú? En ese momento, justo detrás del fiscal, vi la figura del hombre del cuello cortado. Una sonrisa le bailaba en sus labios muertos, haciéndome entender que sí, con toda seguridad. La fuente sin identificar era yo. El hombre del cuello cortado parecía casi eufórico. De pronto, sin que nadie más advirtiera su presencia, se volvió hacia el público presente y alzó los brazos como un director de orquesta. Un rumor empezó a levantarse por toda la sala. ¡Asesino! Poco a poco al principio. Y cada vez más. ¡Asesino! Hasta que todos los presentes se levantaron en un gran estruendo gritando contra el acusado. El hombre asesinado dirigía la algarabía con sonrisa triunfal. Entonces el hombre se volvió hacia mí y me clavó una mirada de advertencia. Cumple con tu deber, Charles. Yo estaba petrificado. Todo esto no está ocurriendo, no está ocurriendo. Charles, tienes que despertar. Charles, tienes que despertar. ¡Desalojen la sala! ¿Se encuentra bien? ¿Está usted temblando? Sí, perfectamente. Aquella fue solo la primera de muchas apariciones del espectro en tribunal. Él mismo se iba a encargar de conseguir su veredicto. Las apariciones se sucedieron conforme avanzaba el proceso y de múltiples maneras. Cada vez que una prueba o una mínima declaración hacía peligrar el veredicto de culpabilidad del acusado. Entonces afirma usted positivamente que aquella mañana no vio salir al acusado de casa de la víctima. Sí, señor, sin ningún género de duda. Él se aparecía tras el declarante. El acusado no visitaba al señor. Y se producían repentinos cambios en las versiones. No, que me he equivocado. Ahora que recuerdo, sí que le vi salir aquella mañana. Llevaba las manos manchadas de sangre. Sí. Señoría, esto es completamente irregular. Solicito que no conste esta declaración. Pero es un testigo suyo, abogado. Lo sé, señoría, y no me lo puedo explicar. Es el tercer testigo de la defensa que cambia su declaración sobre la marcha. Qué extraño, ¿no? Sí, muy extraño. Pero nadie más que yo podía ver que, tras cada persona que cambiaba repentinamente su declaración, se cernía el espectro del asesinado, asegurándose de que así fuera.
¿Y yo? Tú empiezas a albergar serias dudas sobre que este hombre sea realmente el asesino. Nos retiramos a deliberar a las 10 de la noche del 8º día. No lográbamos llegar a un acuerdo y por 2 veces volvimos al tribunal para que nos leyeran determinados extractos del proceso. ¿Y si no es justicia lo que estás haciendo, sino ejecutando una venganza? El abogado había sugerido la hipótesis de un suicidio, amparándose en el largo historial psiquiátrico de la víctima y en el hecho de que ya había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones. Si este hombre no fuera culpable. Pero mientras exponía su argumentación, el hombre del cuello cortado se plantó delante de él. Ha intentado quitarse la vida en más de... El abogado se puso blanco como el papel y enmudeció. Disculpe, señoría. Tuvo que abandonar la sala y nunca volvió a la teoría del suicidio. Debo abandonar la sala. Tras horas de discusión sin conclusiones, nos fuimos a dormir a la sala común. Todos cayeron rendidos excepto yo, que no podía dormir atenazado como estaba por las dudas y el miedo. Y esa noche, mientras todos dormían, el espectro se apareció en la sala. Me clavó una mirada punzante y, sin apartar sus ojos de mí un solo segundo, fue cama por cama inclinándose sobre todos y cada uno de los jurados. Les susurraba una palabra al oído. Culpable. Y seguía hasta la siguiente cabeza. Culpable. Cuando hubo acabado con ellos, me miró con la sonrisa más macabra de todas las que le había visto. Te está advirtiendo. A la mañana siguiente no hubo discusión. Todos los miembros del jurado tenían claro su veredicto. Hagan pasar al acusado. El reo caminó arrastrando los pies hasta situarse delante del jurado. Señor presidente del jurado, ¿tienen ya un veredicto? Sí, señoría. Puede proceder. ¿Estás seguro, Charles? El jurado del Tribunal Criminal Central de Old Bailey declara al acusado culpable. ¡Silencio! ¡Guarden silencio! Señor James, ha sido usted hallado culpable de homicidio en primer grado. Será ahorcado hasta morir. La sentencia se ejecutará el día... Señoría, ¿puedo decir algo? ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Señor, sabía que era un hombre condenado desde el mismo instante en que ese hombre, el presidente del jurado, entró en la sala. ¿En qué sustenta semejante acusación? El condenado se volvió hacia mí con gesto fiero y amenazante. La noche antes de que me apresaran, señoría, ese hombre apareció junto a mi cama por la noche. Me despertó y puso una soga alrededor de mi cuello. La sala enmudeció. A mí se me congeló la sangre. Llévense al acusado. En todo su camino hacia la puerta, el condenado no apartó su mirada vengativa de mí. Jamás volví a ver al hombre asesinado, ni en mi cabeza ni en mis pesadillas. Pero en cuanto al hombre condenado, sé que él vendrá. No sé cuándo ni cómo, pero vendrá. Por eso le espero sin dormir, sin atreverme casi a respirar. Espero el instante letal en que él vuelva por mí para vengarse por su ejecución. Para matarte, como tú le mataste a él. Así paso los días y los años, escuchando todos los ruidos de la noche, porque sé que un día... Charles, tranquilo.
Tranquilo, soy Mary. Estoy aquí. Ya está. Ha sido solo otra pesadilla. O quizás... ¿no? Negra y criminal. ¿Hablas miedo? White walls always weep when I try to fall asleep in the city by the sea. Walk the memories, just me and the lavender moon. She knows my heart belongs to you. Filled with secrets like these, haunted by long gone dreams. She bends down low, walks me home, just me and the lavender moon. She knows my heart belongs to you. Tres son los resultados posibles cuando un cuerpo cae al vacío con una soga al cuello. Una altura suficiente unida a una posición frontal del nudo de la soga provocarán una fractura total de la segunda y la tercera vértebra. Es la mejor de las muertes por ahorcamiento, una muerte instantánea y prácticamente indolora. Peor suerte correrán los condenados de caídas libres inferiores a 1,80 metros. A esta distancia, el impacto contra la soga comprimirá la tráquea y la arteria carótida. La falta de riego sanguíneo desconectará el cerebro tras 10 agónicos segundos de sufrimiento. A aquellos que tengan la desgracia de ser ahorcados con una caída inferior a 1 metro, les espera una muerte insufrible. La presión insuficiente pero constante en la tráquea y la yugular irán disminuyendo la llegada de oxígeno y sangre al cerebro. En estos casos, una persona puede tardar hasta 15 minutos en morir. Será plenamente consciente de todos y cada uno de esos minutos antes de que simplemente funda a negro. Seguramente uno de los mayores miedos de la humanidad es el miedo a la locura. Claro que, paradójicamente, es también el miedo que más humanos nos hace. Despertarse en mitad de una noche en medio de la oscuridad más absoluta y primigenia y escuchar una voz que parece la tuya, pero no eres tú. O sí lo eres. Sí lo eres. Y empiezas a pensar en pasarte de la raya. ¿Por qué no? En romper la jaula de reglas, normas y convenciones que jamás pudiste escoger, pero bajo las cuales vives. Envidias a esas personas que dicen que se sienten libres. Personas que solo obedecen a sus instintos, sin cortapisas, sin prejuicios, sin castigo. Pero no puedes. Sabes que no debes. Deseas con todas tus fuerzas que esa voz interior tome el control y a un tiempo tiemblas de solo imaginártelo. Piénsalo. ¿Tendrías miedo si fueses un psicópata?
dependía del Morse y del Morales, 2 carceleros a los que les hacía algunos encargos a cambio de privilegios. O cumplía con las órdenes o el Morales me enviaba directo al hospital con los pies por delante. A mí toda la vida me han pegado. Me han arrancado dientes, he perdido el bazo de una patada, me han sacado la mandíbula 2 veces. Apenas recuerdo el dolor de las palizas del Morales. El dolor es algo pasajero. Lo que me mataba por dentro era su chulería, su arrogancia, que se meara encima de nosotros en nuestros colchones, que nos avergonzara delante del resto de compañeros del talego. Podía hacerle 1000 trabajillos, podía robar y seguir apuñalando en su nombre. Eso daba igual, porque ese tío estaba más muerto que yo. El caso real. Con Carlos Quílez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Story which is based on a true story which is based on a lie. Don't jack with me, Sahib. I'm history. Don't jack with me, Lucille. José Gascón Fonollosa tiene 52 años, es atracador de bancos y es un violador compulsivo. Es un psicópata patológico, según buena parte de los expertos y de los forenses que le han tratado en sus diversos ingresos en prisión. Le conocí de la mano de otro grande del crimen, un personaje muy curioso que se llama Germán Delgado Girona, un consellere de uno de los clanes más importantes por lo que respecta al tráfico de heroína en el Mediterráneo español. Charlando un día con Germán me dijo que en el Talego había conocido, en concreto en la cárcel Modelo, había conocido a un personaje con el que compartió durante 3 meses celda. Un tipo que me decía el señor Germán, insisto, un delincuente muy aguerrido, muy peligroso, uno de los históricos del crimen español, me decía que ese compañero que conoció y que compartió celda con él, un tal José Gascón Fonollosa, le explicaba historias que provocaban en el bueno de Germán que le corriera un sudor frío por la espalda. Yo pensé, si a este hombre que ha sido de todo, traficante, sicario, en fin, peligrosísimo atracador, le corre un sudor frío por la espalda, este es un hombre que yo he de conocer. Y yo andaba buscando por aquella época gente con la que establecer relación para una de mis novelas, para uno de mis libros. Me dijo Germán que Fonollosa, que Gascón Fonollosa, había escrito en la cárcel incluso un tratado, atención, que es el tratado que él había redactado en relación a 40 formas distintas de cómo eliminar un cadáver. 40 formas distintas de cómo eliminar un cadáver. Me explicó una muy concreta, que fue el lanzando el cadáver al mar, pero previamente habiéndole agujereado los riñones. Me decía que el riñón hace efecto esponja y que por lo tanto el cadáver cae a peso. Digo que después de hablar con Germán me decidí a conocer al señor Gascón Fonollosa, que se encontraba pagando 30 años de cárcel por diversas violaciones en el centro penitenciario de Cuatro Caminos, en Barcelona. Dicen los psicoanalistas que todo lo que somos está en la infancia, y allí puse el dedo tan pronto le conocí. Pasé mi infancia en el barrio del Raval. Vivíamos en la calle Conde de Asalto. Era la frontera entre dos mundos. A un lado turistas y a otro las putas. Más allá la droga y justo debajo la Guardia Civil. En medio estaba una generación que tuvo que buscarse la vida desde críos. José Gascón es un hombre de buenos modales que mira fijamente a los ojos de su interlocutor, intentando cerciorarse de si aquello que explica se está entendiendo en el sentido que él le pretende dar. Crecí como un chaval más. Mi familia era humilde pero trabajadora. Vivíamos en un piso pequeño y viejo pero muy acogedor. Me pasaba el día en la calle jugando a policías y ladrones. Yo siempre me ponía del lado de los ladrones. Cuando contraje la polio, los médicos del hospital me dijeron que aquello era irreversible y que me fuera a morir a mi casa. Estuve 5 meses en estado vegetativo y cuando me recuperé necesité hierros en las piernas para aguantarme de pie. Todos en el colegio se reían de mí. Me llamaban el ortopédico. Los únicos que me defendían eran los de la banda del Olmo, unos chavales que lo resolvían todo a puñetazo limpio y navajazos.
Tiene huevos que los chavales más dañinos y violentos fuesen los que mejor corazón tuvieron conmigo. Jamás he tenido tan cerca de mi cara los testículos de un hombre. Creerme que es una escena que jamás voy a olvidar. Y eso ocurrió en la segunda o la tercera vez que me presenté en la cárcel de Cuatro Caminos, en los locutorios de la cárcel de Cuatro Caminos, en Barcelona, para entrevistarme con José Gascón Fonollosa. Nos separaba escasamente 1 metro de distancia y un cristal. Gascón es un psicópata y por lo tanto es un tipo listo, es un tipo inteligente, es un tipo que no siente empatía por los hechos que comete y desde luego por la gente a la que agrede, no siente el dolor que provoca. Como decía un psicólogo muy importante que se llama Richard Hare, escucha la música pero no entiende la letra y siempre dice aquello que sabe que le va a reportar algún tipo de beneficio. En esa línea pasó de la infancia a la adolescencia, pasó de la polio a las torturas y empezó a hacerse la víctima. Yo iba con el antídoto puesto y pude prevenirme. Me metieron en un calabozo del cuartel de San Pablo. Era un lugar asquerosamente sucio. Para ir caldeando el ambiente me dieron varios guantazos. ¡Habla, pedazo de mierda! Estaba sentado delante de un artilugio que tenía una batería, una dinamo y un montón de cables y pinzas. Era una especie de grupo electrógeno. Al principio pensaba que todo quedaría en un susto, pero aquello era muy real. Y vaya si lo fue. Así que no quieres hablar. No te preocupes que esto lo arreglamos enseguida. Manolo, enciende el chisme. Encendieron el aparato. Me bajaron los pantalones y los calzoncillos. Estaba meado hasta las rodillas. Tú hoy lo cantas todo. Me pellizcaron los huevos con aquellas pinzas conectadas a la batería. De pronto uno de ellos le dio al interruptor y... Te lo voy a repetir una vez más. Tú, mírame. ¿Dónde están los pisos francos? Ah, que te va a hacerte el valiente, ¿no? Pues te vas a enterar. Te juro que como no hables, te matamos. Yo quería hablar, pero no podía. Quería explicárselo todo. Dónde estaban los pisos, las armas, todo. Pero no podía mover ni la lengua. ¡Habla! La electricidad me subía por el vientre y me salía por la boca. Me habían abrasado los cojones. Las cicatrices recorrían su escroto como una red de sinuosas carreteras desiertas de vello púbico. Gascón reconocía haberse comportado como un auténtico cabrón, pero a su vez se declaraba una víctima del sistema. Era un tipo muy listo, listo como para decir lo que el otro esperaba escuchar, listo como solo lo sabe ser un auténtico psicópata. Para entonces no se conocían, pero luego tuvieron mucha relación, una intensa relación como la que solo se puede establecer entre un poli y un delincuente. Él se llama José Luis Canga, es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y entonces, a principios de los 90, era el responsable del grupo de delitos contra la libertad sexual del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña. Fue, junto con sus hombres, el autor material de la detención de Gascón, la detención que le llevó a la cárcel y por la que está pagando más de 30 años de cárcel, diversos atracos y diversas violaciones. No le extraña al bueno de Canga, este inspector veterano, 63 años, no le extraña que de aquellos polvos estos lodos, todo lo que sufrió y todo lo que pasó Gascón a lo largo de su trayectoria vital, probablemente algo tienen que ver con lo que acabó siendo este depredador. Pues cabe en lo posible. Ahora, de decir que haya justificación exactamente, no, pero cabe en lo posible. La vida en prisión, y más en aquellos años, era muy dura. Había la ley de prisión, los delincuentes entre ellos se enfrentaban, la rehabilitación y adecuación para la vida en sociedad posterior no estaba demasiado, aunque sí se hacía, ¿no? Pero no estaba como está ahora, y cabe en lo posible. Es decir, una persona con problemas ya desde pequeño, delincuente, que ha visto momentos duros, que lo ha pasado mal en las detenciones, en prisión, que en prisión se nota maltratado, que se tiene que defender, se puede endurecer, desde luego que sí. Es difícil, A medida que le visitaba en prisión y de su mano, de la mano de José Gascón Fonollosa, iba recorriendo su periplo vital, su vida criminal, sus andanzas como delincuente, como atracador. Aún no había empezado con las violaciones. Esa llama se le despertó algo después,
Como os digo, entró en prisión y enseguida adoptó el rol del joven taleguero, del joven correvitile, que es el único papel que queda reservado a los delincuentes, sobre todo cuando son jóvenes y acaban de entrar o es la primera vez o son novatos en su ingreso penitenciario. La cárcel de hace 20-25 años no es la de ahora y la sangre emborracha la mirada de cualquiera. La impresión que tengo y el recuerdo es, pues eso, el típico delincuente veterano, el que esta gente no se suele alterar, la mirada muy fría, también muy típico. Los antiguos tratadistas del delincuente sexual decían cínicos, pues eso, un tío cínico, un tío chulesco, pero tampoco exagerado. Ustedes no me van a poder hacer nada porque ustedes se equivocan, porque... Claro, estaba segurísimo, porque después supimos que habían utilizado ambos guantes y preservativos. Habían utilizado guantes preservativos que se habían llevado allí. Y el hombre debía de pensar, la mujer no nos va a reconocer físicamente porque íbamos encapuchados, huellas no hemos dejado porque utilizamos guantes y nada más, no nos van a pillar. En la cárcel, cuanto mayor era la pena, cuanto mayor era el delito, más te respetaban. Una sentencia de 2 años y 4 meses por atraco a mano armada no era una carta que convirtiera a Gascón en alguien a quien temer. Necesitaba protección. En la cárcel trabajaba para 2 funcionarios fachas, el Morsa y el Morales. Eran auténtica escoria. El Morsa era el líder, pero el Morales, que era su lameculos, era el peor. Hacía que le llamáramos Don Antonio. Se lo pasaba en grande humillándonos. Siempre que nos inspeccionaba el chabolo, se meaba en nuestros colchones. Ahí tenéis. Así cuando os la casquéis esta noche pensaréis en mí. Yo extorsionaba y robaba para este par de cabronazos. Era la manera que encontré de tener ciertos privilegios en el talego. Me hacían encargos regularmente. Gascón se dedicaba al ajuste de cuentas con presos que debían dinero del trapicheo. Si se resistían a pagar, les sometía a una rectificación de conducta. 3 navajazos en el vientre, piernas o brazos eran más que suficientes para hacerles entrar en razón. Por cada 10.000 pesetas, 4.000 iban para el Morsa y el Morales, y el resto se las repartía Gascón con su banda. Pero eso no era todo. Gascón, nos ha gustado el reloj del de la 215. Vas a ir y se lo vas a quitar, ¿eh? Iba para allí y le explicaba la situación al compadre. Lo siento, chavalote, pero ese peluco ya no es tuyo. Se lo ha quedado el hijo de puta del Morsa. ¿Lo entiendes? Y si no lo entendía, le metía un buen correctivo con la navaja. No tenía alternativa. Era el reloj o mi culo. 9 meses más tarde entró un chaval al que pillaron con 60 gramos de grifa encima y una pistola. Era un pardillo. Lo acogimos. Era nuestro machaca. Al poco tiempo se le murió el padre y ahí fue cuando todo se fue a la mierda. Oye, Gascón, ¿has visto el sello de oro que lleva el mariquita ese que os friega la celda? Sí, don Antonio. Creo que es de su padre. Ha fallecido recientemente. Pues a mí me gusta. Vas y se lo pides. Pero ni nada. Mañana en mi mano, ¿de acuerdo? Cuando volví a la galería me fui directo al chaval a pedirle la sortija. Sabía que era de su padre. Y la familia es lo más importante de esta vida. Chaval, el Morsa y el Morales quieren tu anillo. Déjate de mierda si no quieres tener problemas. No te lo voy a dar. Era de mi padre y yo... Dame el puto anillo. Hazme lo que quieras, pero no te lo voy a dar. Le prometí a mi madre que siempre lo llevaría conmigo. Así que, si lo quieres, me vas a tener que matar. No quería matarle, así que fui a hablar con el Morsa para que el chaval se quedara con el anillo. Y jamás olvidaré lo que me dijo. Me miraba con esa sonrisa de maricón que tenía mientras se chupaba los pelos del bigote con la lengua. Gascón, tienes un problema. Aquella noche, Morales y 2 encapuchados entraron en su chabolo y le dieron una paliza de muerte delante de sus compañeros. Le reventaron el bazo y le dejaron una oreja colgando. Se pasó una buena temporada en el hospital. Tardé un mes en volver a la galería. Cuando volví me dijeron que al chaval se lo habían llevado a aislamiento y una semana más tarde apareció muerto ahorcado. Al parecer se suicidó. Hombre, Gascón, qué sorpresa. No te esperábamos tan pronto. ¿Qué tal va eso? ¿Te encuentras mejor? Mientras se marchaban, el Morales se detuvo. Me buscó con la mirada y con gesto lento me enseñó su mano derecha. En su anular descansaba el anillo de oro y rubí del padre del chaval. Fue entonces cuando lo vi claro.
Ese tío era hombre muerto. Le ocurrió por segunda vez en su vida. Así me lo explicó en una de las visitas que tuve con él, una de los encuentros en la cárcel de Cuatro Caminos. La primera fue cuando agredió a aquel niño que se había burlado de él previamente, cuando estaba enfermo de polio, y una vez recuperado, pues le dio aquella paliza y se orinó encima suyo. Y la segunda, cuando él pasó por la vida y por las manos de el Morsa y del Morales. Y esa vivencia hizo que sacara lo más bastardo y lo más primario del alma podrida y oscura de Gascón. María José Varela es abogada. Defendió a algunas de las víctimas de José Gascón Fonollosa y no tiene duda que el tipo era una verdadera bomba de relojería. Su personalidad tiene elementos sádicos. Bueno, la personalidad humana es muy compleja. La historia de cada uno en el desarrollo de esa personalidad pues puede darnos la explicación. No hay una única. Pero hay un elemento que en todos coincide y es un elemento de naturaleza ideológica. El entender a la mujer como algo del que se puede hacer uso y abuso, como un objeto más que como una persona. Y la policía tampoco tiene dudas. El comportamiento recuerda al psicópata, a una psicopatía. Son personas muy frías. Hay que tener en cuenta que era una persona dura porque había estado ya en prisión, delincuente ya bragado, ¿no? Endurecidos, pero la forma de hablar, esa mirada, recuerda al psicópata. Yo no sé si después los forenses o el psiquiatra forense dictaminó si tenía, pero el comportamiento era del psicópata, o rozando la psicopatía, es decir, le importa tres narices los sentimientos, no tiene empatía de ningún tipo, duro, peligroso por eso mismo. Esa es la impresión que yo tengo con el tiempo, ¿no? Y la mente barbitúrica de un psicópata está preparada para todo lo más atroz, con premeditación, con alevosía, con ensañamiento, sentimientos monstruosos que nacen en la parte más oscura del alma enferma de esta gente. A veces, las historias reclaman ser escritas con tal insistencia que se acaban escribiendo solo para que callen en tu interior. En 1995, José Gascón decidió callar su interior. En ese momento decidió que el plato de su venganza estaba suficientemente frío. En aquella época no era consciente de que me había convertido en una doble persona. La exterior, que se podía ver y tocar, un tipo tranquilo, escarmentado y arrepentido. Y la interior funcionaba sin maquillaje y era la personalidad de un psicópata en estado puro. Estaba obsesionado con Morales. No paraba de seguirlo. Sabía todo de él, su DNI, su teléfono, sus horarios en el Meco. Hasta una noche me colé en el garito en el que estaba. Le pedí fuego. El hijo de puta ni me miró a la cara. Podría haberlo matado allí mismo, pero mi momento llegó el jueves siguiente. La cabeza le iba a 1000 por hora. Llevaba una semana sin dormir, puede que más. No necesitaba descansar. Las anfetaminas lo mantenían despierto y alerta. ¿Quién es? Hola, soy José Manuel, un compañero de trabajo de Morales. Vengo a traerle los cuadrantes de turnos para la semana que viene. Pues mi marido debe estar al caer, porque los jueves sale con los amigos a tomar unas copas y llega... Métete en la habitación. Como hagas alguna tontería, te vuelo la cabeza. Llévate lo que quieras, pero no me hagas daño, por favor. Deja de llorar, que me estás poniendo nervioso. Esto no va contigo. Siéntate en el sofá que vamos a esperar a tu marido. Estuvimos más de 4 horas hablando. Encendí la tele para que los vecinos no oyeran nada. Me sacó una botella de JB. Me tomé 5 whiskies y le conté con pelos y señales lo que hacía el cabrón de su marido en el talego. No se creyó una palabra de lo que decía. Tony es buena persona. Tenemos una vida tranquila. No nos haga daño. Solo queremos ser felices y formar una familia. Queremos tener un niño. Será un buen padre. Y una mierda será un buen padre. Tu marido jamás será padre porque esta noche me lo voy a cargar. ¿Ves todas estas cicatrices? ¿Las ves? Pues me las ha hecho tu puto marido, una a una. ¡Te equivocas! Tony, no. ¿Tú qué sabrás, hija de puta? No, por favor, no me hagas daño. Por favor, por favor. Cállate. Cariño. Cállate.
que estás aún despierta? Mira que te dije que no te quedaras despierta, que aún no... El documento que les vamos a ofrecer más adelante. Le reventó la cara de un culatazo. Morales cayó inconsciente a los pies de Gascón como un saco de patatas. Le había roto la nariz y todos los dientes de la parte superior. Lo llevó al sofá, lo ató y le llenó la boca de trapos para que no pudiera gritar. Ahora me toca a mí. Mírame, Morales. ¿Ves ahora quién jode a quién? ¿Eh? Mira cómo me tiro a tu mujer, cabronazo. ¡Que me mires! A ver quién le jode a quién ahora. No quiero que olvides nunca este momento. Ni se te ocurra cerrar los ojos. ¡Mírame! ¡Miras! Abre los ojos o te juro que te reviento la cabeza. Primero a ti y luego a ella. ¡Ábrelos! Mucho mejor, es mucho mejor, ¿eh? Me la voy a tirar hasta el final y tú lo vas a ver. Si no eso te hace mal, reina. No le miré a la cara mientras me la follaba. Me habría arrepentido. Me corrí fuera mirando fijamente a los ojos de Morales. Fui un cabrón con esa tía, pero lo tenía que hacer. No disfruté con ese polvo, pero sí con la presencia de Morales. Creo que eso fue lo que me excitó. ¿Que por qué no lo maté? Mi mente eligió entre todos los dolores posibles el más insoportable para Morales y el peor de todos. Más que una puñalada o un tiro en la sien, era someterlo al espectáculo de ver cómo me follaba a su mujer. Y es curioso porque cuando Gascón me explicó todo esto, no sentí hacia él el desprecio que se supone que se merece un monstruo como José Gascón Fonollosa. El primer sentimiento que abrigué fue el de privilegio. Privilegio de estar allí, de ser testigo de un pedazo de la realidad increíble y de la verdadera condición y dimensión de la especie humana. Aquella mujer nunca lo denunció. Ni ella, ni su marido funcionario de prisiones. A ambos les faltó quizá el valor y les sobró la certeza de que tipos como Gascón han de morir para dejar de ser lo que en realidad son. Las víctimas sí que son las verdaderas olvidadas. Que no solo tenemos que ser comprensivos, sino que tenemos que modificar absolutamente los comportamientos. Yo habitualmente entro en los asuntos cuando las mujeres se han denunciado, son citadas al juzgado, pero en una ocasión empecé con una víctima desde el primer momento, porque vino al despacho por otra cosa y en la conversación salió que la acababan de violar el día antes y le pregunté si había denunciado, me dijo que no y me fui con ella y seguí todo el circuito con ella. Y te aseguro que hay elementos no verbales, pero de actitudes que son absolutamente disuasorias y que estigmatizan a la víctima. Yo recuerdo que fui al hospital, llegué por urgencias, iba con ella, pero hablaba yo. Y digo, urgencias ginecológicas, me dicen, ¿para qué? Digo, por una violación. Claro, no sabían quién. Las miradas eran muy molestas, eran realmente molestas. No es lo mismo si vas y dices, vengo porque me he caído de la moto o porque me han dado un golpe en el coche. Había un tipo de mirada muy especial. Yo entré con ella incluso a la revisión ginecológica y también fue dificultosa. La policía, los hombres del grupo que dirigía el inspector jefe Canga, le cazaron. Le cazaron por otros casos igualmente terribles. Cuando Gascón se vio pillado, simplemente lo asumió. No, fue una detención sin mayor problema. Lo tenemos localizado en el domicilio, me parece que era por la parte de Ciutat Bella, creo. Fueron 3 o 4 funcionarios del grupo y lo detuvieron, me parece que era el mediodía. Es decir, no fue una detención complicada. Este era un delincuente con antecedentes ya penales antiguo, experto delincuente, entre comillas, y este tipo de gente habitualmente no suelen poner cuando se les pilla de esta manera. Otra cosa es que les vaya a pillar después de un atraco, por ejemplo, algo más grave, o que se crean que van a una banda rival, pero no hubo ningún problema, lo llevamos detenido sin problema, le intervenimos el vehículo que utilizaba, que suponíamos que era el que habían utilizado los dos para moverse, y lo llevamos a jefatura. José Gascón Fonollosa había caído de marrón. No hacía falta apretarle. Un psicópata es
inteligente y sabe cuándo ha de enterrar las armas. Oiga, mire, cuando vaya a disposición judicial, como no he hecho nada y ustedes no tienen ni no se han equivocado totalmente, voy a venir aquí y le voy a invitar a un vaso de vino. Y yo le dije, hombre, si vienes aquí, yo pues tampoco me alegraría que tenga razón, no tenga nada que ver, pero yo te invito. Y no ha vuelto, está el hombre en prisión. La brutal violación de José Gascón a la mujer de Antonio Morales dejó en él secuelas psicológicas irreversibles. Acabó abandonando su puesto como funcionario penitenciario. El 12 de mayo de 1999, el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona condenó a José Gascón Fonollosa a 50 años de prisión por múltiples robos y violaciones. Calificado en su sentencia como sujeto de extrema peligrosidad, José Gascón Fonollosa cumple condena en el centro penitenciario de Cuatro Caminos. Tiene 55 años y ha pasado 26 entre rejas. Su comportamiento en prisión está siendo exquisito. En menos de 10 años volverá a estar en la calle. Todos los nombres aquí utilizados son falsos a fin de preservar la intimidad de sus protagonistas. Vamos, niña, ven conmigo. Vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote. Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche. Vamos, niño, sube al coche. En los baños siempre te gustaron largas, amarga baja, ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente, amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio, no me vengas con que es vicio, no me vengas con que es vicio. Hasta el fondo lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos, el son de los cascabeles, mataderos de Uralita rodean la ciudad, no caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos, no nos gusta cómo huelen. Negra y Criminal. El miedo que me dominaba no era un miedo racional, sino un terror pánico, debido en parte a la tranquilidad y el silencio que me rodeaban. Tal fue su efecto que corrí llorando como un niño. Cuando hube emprendido la carrera, ni una sola vez me atreví a volver la cabeza. La Guerra de los Mundos, H.G. Wells. El concurso, Carlos Salem. Premio otorgado por megustaescribirlibros.com. 200 palabras que te salvarán de la muerte. Si quieres participar, entra en negraycriminal.es. Entrar en este concurso es fácil. Salir es mucho más difícil. 200 palabras para salvar tu vida. Cada semana, 3 participantes intrépidos y al final un premio, el sueño de todo aprendiz de escritor, ser editado.
Este programa, al ser el primero, todos los voluntarios han desertado y hemos decidido acudir a 3 padrinos, a 3 personalidades relacionadas con el mundo de la literatura y sobre todo de la literatura de horror. Ellos saben que no pueden aspirar al premio, pero corren el mismo riesgo que los concursantes. El primero de ellos es Carlos Sisi. Aquí estoy. Guionista y escritor especializado en el terror. Suya es la saga muy conocida por todos los expertos, la saga de los caminantes. También ha incursionado en ciencia ficción, ha ganado el prestigioso premio Minotauro. El título de tu nueva novela es breve, pero tiene mucho que ver. ¿Qué puede uno encontrar en Alma? Alma es una novela de fantasmas, pero con un mensaje. El resultado de 2 años de investigación sobre el tema, con un toque de ficción, por supuesto. Esperemos que sobrevivas a este concurso para poder ver triunfar la novela. De momento vamos con tu relato. Sabe que lo harán. Dicen que siempre se vuelve al primer amor. Lo malo es cuando un amor malo vuelve y vuelve y vuelve. Clara se asoma por la ventana de la cocina. El ocaso siembra sombras alargadas y el tinte dorado que adquiere el asfalto le hace pensar en reflejos en un lago. Esa imagen le trae recuerdos de días de verano largos, amables y tranquilos, y termina suspirando con cierta amargura. Pero su exmarido está allí, plantado en mitad de la calle, con su habitual aspecto desaliñado, y aunque su presencia no le sorprende, sí que le disgusta. Los brazos le cuelgan lánguidos a ambos lados de su cuerpo. «Vienes ahora más que antes, cabrón», susurra. Clara se siente impotente, ya ni siquiera tiene miedo. La vecina, Isabel, camina torpemente hacia él, se restriega ligeramente contra su brazo y sigue su camino. Clara aún recuerda cuando ella le aconsejaba que lo dejara. «Está bien», le dice rendida a la habitación vacía. «Vale». Entonces se dirige con parsimonia hacia la puerta de la casa y antes de abrirle la puerta al hombre que una vez fue su amor, mira brevemente a su alrededor, se despide en silencio y sale fuera. Sabe lo que le hará, lo que le harán todos, incluyendo su vecina Isabel, los que cayeron víctimas de la pandemia zombie. Vamos ahora con el segundo padrino, segundo concursante y segundo candidato a una muerte horrible. Anika Lillo es amante de la literatura, con especial debilidad por la literatura de terror. Desde hace casi 20 años es la creadora y la que lleva adelante anikaentrelibros.com, una de las páginas más prestigiosas. Anika, ¿qué vas a escribir cuando sea tu primera novela? Aparte de este cuento que igual te puede costar la vida. Terror, por supuesto. Faltaba más terror, no lo puedo evitar. Te veo reír mucho. ¿Has visto que tienes un ninja con una katana desenfundada detrás de ti? Si fallas... Sí, lo que pasa es que a mí el terror me hace reír, a lo mejor me pone nerviosa esa adrenalina, me encanta. A ver qué ocurre y qué opina la gente de tu relato Pata de Cabra. Al leerlo se me ha ocurrido que a veces lo más terrorífico de una pesadilla es despertar de ella. Dicen que eso de subirse el muerto encima no es más que una parálisis relacionada con el sueño. Crees estar despierto porque eres capaz de abrir los ojos. Y eso te confunde. Entonces recuerdas que durante ese lapsus de tiempo en el que aún debes despertar, tienes la capacidad de ver cualquier cosa. Monstruos, personas, fantasmas y hasta alienígenas. Si lo sabes, puedes perder parte del miedo. Yo no lo tuve tan fácil, porque desde niño me aterrorizaba la imagen del demonio con patas y cabeza de cabra. Y justamente ese se me apareció. Inmóvil e indefenso podía notar cómo aumentaban mis palpitaciones y se agitaba mi respiración. Acercó su rostro maloliente al mío. Quise cerrar los ojos y no pude. Me hipnotizaba. Me oriné encima. Él abrió su maloliente boca y una voz inhumana me habló. Te visitaré cada noche porque soy real y puedo hacerlo. Con una pezuña me marcó la pierna y luego desapareció.
Al fin desperté sudoroso y agitado, pero sabiendo que había sido un sueño, hasta que vi la marca en mi pierna. En el espejo vi mi pelo blanco. Yo era moreno. Empecé a llorar. Me había amenazado para el resto de mi vida. Y el tercer padrino de esta noche, el tercer candidato a una muerte horrible que no literaria, pero sí de la otra, de la que duele, es Ignacio del Valle, autor de suspense histórico, de novela negra, y ahora acaba de presentar Soles Negros con Alfaguara. Ignacio, en tu novela hablas de la muerte y de los susurros de la muerte. ¿No temes oírlos esta noche aquí? Pues acabo de sacar Soles Negros, que es una novela que transcurre en 1947, es la última novela de Arturo Andrade, y a lo largo de toda la posguerra española desaparecieron alrededor de 30.000 niños vía auxilio social, robados y adoptados, y esta la novela trata sobre 2 de esos niños. Pues impacientes por leerla y esperemos que no sea póstumamente y logres sobrevivir a esta experiencia de ser padrino de aquí. Tu relato tiene un título muy sugestivo, El puzzle, y a mí se me ocurrió leyéndolo que si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cuántos gritos de terror caben en 1000 pequeñas imágenes? El individuo que le regaló el puzzle tenía una pinta muy extraña y olía a madera podrida. María había rechazado el ofrecimiento, pero su insistencia había sido tan firme que prefirió aceptar. Además, había otra razón. El hombre le había dicho que era un puzzle único en el mundo, uno que nadie había conseguido resolver, pero que quien lograse completarlo se llevaría una grandísima sorpresa. Lo dijo de esa manera, grandísima. Así regresó a su casa, abrió la caja del puzzle y se puso a recomponer el mosaico. Desde el principio quedó claro que no era un rompecabezas de resolución geométrica, sino pictórica. Las horas pasaron, pero a pesar de su complejidad, María fue recomponiendo el puzzle. Lo que al principio era una imagen ambigua, empezó a cobrar forma, provocando en María un gesto de asombro. El puzzle reproducía exactamente la habitación donde María lo estaba resolviendo, incluida ella misma inclinada sobre el puzzle al que le faltaba una pieza por encajar. Atónita, sostenía la pieza sin decidirse a colocarla. En ese momento, a su espalda, se escuchó un ruido peliagudo, turbador. Durante varios segundos, María permaneció agarrotada. Se sentía incapaz de darse la vuelta mientras el sonido fue haciéndose cada vez más amenazador, más cercano. Como tampoco se atrevía a colocar la última pieza, justo la que completaba la habitación a sus espaldas. Una sorpresa, recordó María. Quien resuelva el puzzle se llevaría una grandísima sorpresa. Así lo dijo. Llega la hora de la verdad, que será fatal, por lo menos para 2 de nuestros padrinos concursantes. Que tomen nota quienes quieran participar. Se cree que la fama del escritor es fácil, pero ya veréis que puede costar incluso la vida. Nuestro jurado es inapelable y desde Barcelona está Graciela Moreno, jueza de lo penal allí en Barcelona y escritora de novela negra. Graciela, ¿cómo va tu novela tan reciente? Bien, mi segunda novela se llama El libro de los inocentes, la edita Grijalbo, y de momento está teniendo bastante buena acogida, hay unas reseñas también buenas, así que muy contenta. Y tenemos también aquí en Madrid a María Fase, directora literaria de Alfaguara, del grupo editorial Penguin Random House, y sobre todo autora. María, tú acabas de sacar recientemente una novela con un título muy sugerente, La mujer de Isla Negra. Así es, esa es mi última novela. ¿Y contenta con la marcha de ella? Muy bien, sí, contenta. En Cuenca, Sergio Vera Valencia, que es el fundador del club de lectores Las Casas Ahorcadas, un título bastante siniestro, el organismo que nos ayuda a seleccionar la gran cantidad de cuentos que están llegando, es un especialista y aparte sobre todo en dar terror. Cuéntanos brevemente cuándo, de qué fecha a qué fecha es Cuenca Negra este año. Este año va a ser del 29 de abril al 1 de mayo y bueno, aunque va a estar Carlos Salén, creo que va a estar bastante bien. Vamos a lo que importa, que son los relatos. ¿Habéis escuchado los relatos con atención? ¿Cuál te ha gustado menos, por ejemplo, María? Pues el Pata de Cabra.
porque creo que piadosa que igual es muere, una buena idea, pero que no tiene una buena ejecución. Graciela. Bueno, a mí sí que me ha gustado Pata de Cabra. Yo creo que, bueno, enlaza mucho con el tema de los sueños, ¿no? Que por ejemplo en mi última novela realmente hay mucho tema de sueños y bueno, es la obsesión por una imagen y que resulta que además esta imagen al final acaba siendo real. Es lo que más destaca en este cuento, ¿no? Y el hecho de que la persona se despierta y ve que, bueno, que esto ha sido, que no ha sido un sueño, ¿no? Que es una realidad. Sobre el relato de Carlos Sisi, a ver, ¿qué opinar? Pelear entre vosotros. El relato de Carlos Sisi, que os recuerdo, que ya más saben que lo harán. Es que yo soy muy fan de los zombies, entonces, bueno, me ha parecido una vuelta de tuerca, porque, claro, juega con las expectativas del lector. ¿Tú te parece que estás leyendo un relato de maltrato o de ruptura? Pues a mí me ha gustado el relato, pero curiosamente me ha gustado el comienzo como relato realista. Y del último relato, el relato de Ignacio del Valle, el puzzle. Bueno, a mí me gusta el puzzle, a mí me recuerda también a los cuentos de Blackwood, de Derlet, ¿no? Un poco el cuento enigma, ¿no? De alguna forma, que hasta el final no sabemos qué es lo que pasa y bueno, que va subiendo la emoción hasta la última línea. Totalmente, sí. A mí perfecto no hay nada, pero a mí me gusta la atmósfera que crea y sí, el final que han también. dicho, porque yo creo que hay veces que es mejor insinuar que mostrar, porque así cada uno se crea lo que había, en lo que va a salir. Llegará el momento de votar y en ese momento tendréis que decidir, porque tenéis un voto cada uno. Vamos a empezar, por ejemplo, por el voto de Graciela. Bueno, pues yo voy a votar por Pata de Cabra, a pesar de que ha sido criticado. Todo es mejorable, como todos los relatos, pero bueno, yo pienso que está bien y voto por él. María. Yo voto por el relato de Ignacio del Valle. La verdad no le veo nada malo, pero lo que más me gusta son varias cosas. Una, la precisión. Ignacio empieza diciendo que olía madera podrida. Eso describe más el personaje que cualquier otra cosa. Y luego, como tú decías, esa intriga gradual que va creciendo en suspense hasta el final, que es abrupto, pero que está graduado y que vuelve al principio. Sergio. Yo voy a defender al de Carlos Sisi. Yo creo que en una segunda lectura se le aprecian que había ya algo que te podía dar que pensar de que podían ser zombies. Esto nos deja con un triple empate y según las reglas del concurso me tocaría a mí decidir quién gana. Pero claro, como son dos escritores ya consagrados que ganan más dinero que yo y la próxima ella escribirá y ganará más dinero que yo, me voy a abstener, con lo cual lo siento, Anika, Ignacio, Carlos, os va a tocar morir a cada uno de vosotros, pero antes me gustaría que deis un consejo muy breve para la gente que se atreva a participar en este concurso, esperando correr un poquito más de suerte. Carlos, empieza tú, que igual eres el primero en caer. Pues voy a aconsejar que lo hagan, porque es muy interesante condensar un relato en 200 palabras, es un auténtico reto y es muy divertido y muy gratificante además. Por ser tan honesto y de haber sido nuestro padrino, la ejecución va a ser sumaria, el tiro en la nuca. Muchas gracias, Carlos. Anika. Yo diría que lo hicieran porque pueden pasar cosas muy curiosas. Va a ser solo un tajito, no va a doler. Muchas gracias, Anika. Es solo un segundito. Y ahora Ignacio del Valle. Sí, la verdad es que para mí resulta sencillo porque es escribir mucho, leer mucho, arriesgarse y bueno, saber que unas veces vas a ganar y que otras vas a aprender. Y con eso ya está. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Ese vaso de buen vino, esa copa que estabas bebiendo mientras participabas, que sé que eres un gran bebedor de buen vino, no grande, pero que bebes buen vino, tenía algo más. Nos vemos en el otro mundo. Muchas gracias, Ignacio. Nos vemos. Un abrazo. Y cualquiera de vosotros, si queréis participar, nos buscáis en la página web de Cadena SER, el concurso Negra y Criminal, el programa Negra y Criminal, donde todo lo criminal es casi feliz, si no fuera que al final está la muerte. Premio otorgado por megustaescribirlibros.com. Si quieres participar, entra en negraycriminal.es. Recuerda, 200 palabras que te salvarán de la muerte.
El cine. Antonio Martínez y Helio Castro. Ya lo explicaba el maestro Vincente Minelli en su clásico Cautivos del Mal. No hacen falta monstruos, asesinos o fantasmas para provocar nuestro miedo. El mayor desasosiego lo crea nuestra propia imaginación. Cuando el público paga para ver una película como esta, ¿qué pide a cambio? ¿Estar muerto de miedo todo el rato? ¿Y a qué cosa crees que le tiene más miedo la gente? A la oscuridad. Claro. ¿Y por qué? Porque la oscuridad tiene vida propia. En la oscuridad todo cobra vida, Fred. Supongamos que nunca se ve a los hombres pantera. ¿Es eso lo que estás pensando? Exacto. Fuera los hombres pantera. Muy bien. ¿Y qué vamos a poner en la pantalla que haga estremecer a los espectadores? 2 ojos que brillen en la oscuridad. Un perro asustado que gruñe y enseña los colmillos. Un pájaro con el cuello roto, unas plumas arrancadas por el suelo. Una niña que grite, huellas de garras en sus mejillas. A menudo, intuir el peligro es más angustioso que verlo. Imaginar la muerte o la agresión resulta más terrorífico que enfrentarse a ellas cara a cara, porque el miedo está siempre en nuestro interior, es prerrogativa de nuestra mente. Por eso también nos inquieta tanto toparnos con lo extraño, con aquello que no podemos comprender, porque nos saca de nuestra zona de confort, tan racional ella, donde sí sabemos manejarnos. Un ejemplo, la película es Carretera Perdida, de David Lynch. Bill Pullman está en una fiesta. Un hombre misterioso, pequeño, de aspecto extraño y con la cara muy blanca, se le acerca. Nos conocemos, ¿verdad? Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? ¿En tu casa no te acuerdas? No, no lo recuerdo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora? En tu casa. Eso es una gilipollez. Llámame. Marca tu número. Adelante. Ya te dije que estaba aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Pregúntamelo. ¿Cómo ha entrado en mi casa? Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman. ¿Quién es usted? Devuélveme mi teléfono. Ha sido un placer hablar contigo. Negra y criminal. Tal vez, después de todo, la pregunta solo sea: ¿y en qué consiste exactamente el miedo? La mayoría de las veces, aquello a lo que tememos ni siquiera está ocurriendo delante de nuestros ojos, ni siquiera está existiendo en la realidad. Pero el miedo es invasivo, acaparador y sobre todo no pregunta. Y además, a veces es placentero. ¿O me vas a decir que no disfrutas de ese momento justo antes de saber que va a llegar un susto en el que algo dentro de ti sonríe esperándolo? ¿De veras sigues pensando que dentro de ti no vive el loco, el psicópata, el vengador o el sanguinario? Lo hace. Y en Negra y Criminal, lo único que vamos a hacer es demostrártelo. Por cierto, aviso, viene un susto. La pregunta es: ¿cuándo? Negra y Criminal. En
En este programa han participado en la ficción Juicio por asesinato Nacho Marraco como Charles, Lorena Verdún como Mary, David Palomino como el abogado, Julio López como el juez y las colaboraciones de Juanma Rodríguez, Fermín Agustí, Teo Rodríguez y María Guerra. Adaptación de Teo Rodríguez y Mona León. En el caso real, guión de drama Sergi Moral y las voces de Carlos Piñeiro, Eduard Naranjo Zamora, Emma Cifuentes, Rafael de la Rica, Raúl Pardo, con la colaboración especial de Marisol Rojas, Ana Alonso, Carlos Cala y Primitivo Rojas. Producción Fermín Agustí. Realización Mariano Revilla, Roberto García, Noé Guillén y Mona León. Dirección Mona León Siminiani. Shines in the autumn sky, growing cold, the leaves all die. I'm more